En esta oportunidad vamos a trabajar el sistema reproductor femenino, pero antes vamos a hacer un repaso sobre los niveles de organización. Cuando un grupo de células que comparten una estructura similar se unen, ¿sí? y cooperan para llevar a cabo otra función determinada, van a formar un tejido. Cuando un grupo de tejidos, por ejemplo, muscular, nervioso, conectivo, se unen, van a formar un órgano. Cuando estos órganos suman su función por separado, pero para llevar a cabo una función mucho más compleja, van a formar un sistema de órganos. Y cuando estos sistemas de órganos cooperan, coordinan todas esas funciones diferentes, van a formar a un individuo complejo. Entonces, un individuo es un organismo formado por sistemas de órganos. El sistema reproductor femenino, entonces eso, es un conjunto de diferentes órganos que asocian sus funciones y que las suman para llevar a cabo una función más compleja. Ahora vamos a arrancar por ahí. ¿Cuáles son las funciones del sistema reproductor femenino? Ahí las tienen. Madurar óvulos, producir hormonas, permitir el desarrollo del embrión, de 1 o 2 o 3 embriones, expulsar al nuevo individuo o a la cantidad que haya sido gestada. Ahí tienen el crecimiento folicular, se produce la ovulación, el óvulo es llevado a las trompas de falopio, se unen con los espermatozoides, se fecunda, se empieza a dividir esa célula fecundada hasta llegar a un estadio donde se implanta en el útero. Ahí comienza a crecer y a desarrollarse el embrión, hasta que a los 9 meses o antes es expulsado, ¿sí? Todo este proceso es guiado por hormonas. Todo lo que ocurre en nuestro organismo es guiado a través de hormonas. ¿Cuáles son los órganos que forman este sistema entonces? Porque hablamos de las funciones. Los ovarios, las trompas de falopios, el útero, el cérvix o cuello del útero y la vagina. Perdón, y la vulva como órgano externo. Ahí los tenemos los internos, las trompas de falopio que se encuentran ahí, los ovarios, el útero, ¿sí? que tiene esa forma de triángulo invertido, de pirámide invertida, ¿sí? El cérvix o cuello del útero, que se encuentra exactamente ahí donde está escrita la palabra, la vagina como órganos internos. Como órganos externos tenemos a la vulva y formada por el monte de Venus, el clítoris, la abertura uretral, que ahí es por donde la mujer va a hacer pis, ¿sí? Va a orinar, la vagina, que es el orificio, digamos, el orificio vaginal sería la conexión con todo ese sistema reproductor femenino interno, las glándulas de Bartolín o también glándulas vestibulares se llaman, bueno, el ano, que ahí no se ve justo en la imagen, los labios menores, labios mayores y ahí estaríamos. ¿Sabías que la vulva tiene más de 2 orificios? Fíjense qué curioso esto. Los orificios parauretrales, que son 2 o más orificios al lado de la uretra, es por donde la mujer tiene una pequeña eyaculación que es expulsada con presión por cada orgasmo. La uretra, que es el agujero por donde la mujer va a hacer pis, o sea, va a orinar, es pequeño y está encima del agujero de la vagina. Vamos al agujero de la vagina, que es el más grande y es por donde menstruamos, tenemos relaciones sexuales con penetración, parimos a nuestros bebés, nos colocamos los tampones, ¿sí? O la copa menstrual, ese es el agujero de la vagina. Y después están las glándulas de Bartolino, que también son agujeritos por donde la mujer elimina pequeñas secreciones aceitosas, que es donde la mujer se lubrica, o sea, cuando tiene una excitación, ¿sí? Se humedece para que la penetración sea más placentera. Los ovarios tienen el tamaño de una almendra y lo tienen en la imagen, ¿sí? Son blancuzcos, son grisáceos y se unen al útero por medio de ligamentos. A ver si puedo poner, no quería poner, a ver. No, bueno, no sé si lo ven, estos serían los ovarios, ahí están las trompas de falopio,
¿sí? Y es donde se unen al ovario por medio del ligamento ovárico uterino, ¿sí? ¿Qué funciones tienen los ovarios? Fíjense ahí, tenemos la maduración de los óvulos, ¿sí? Que madura desde la pubertad hasta la menopausia de uno por vez, y la producción de hormonas, ¿sí? Estrógenos y progesterona. También lleva a cabo la ovulación, por supuesto. En este video vamos a ver la ovulación en tiempo real. Presta atención a lo siguiente, un ginecólogo belga logró fotografiar por primera vez y de manera fortuita el momento exacto de la ovulación de una mujer, proceso que por cierto constituye la base de la reproducción humana. Mire con mucho cuidado estas imágenes, inéditas en el mundo científico, revelan paso a paso la ovulación femenina. El doctor belga Jacques Donés estaba a punto de llevar a cabo una histerectomía a una mujer de 45 años. Al momento de examinar uno de sus ovarios, su cámara fotográfica captó por casualidad el proceso de ovulación de la paciente. Las imágenes constituyen el primer registro nítido y en tiempo real de un proceso básico para la reproducción humana. Representa como un hecho fortuito maravilloso que alguien pueda haber presenciado una ovulación mientras ocurre, que haya podido observar el tiempo que transcurre, los diferentes procesos desde el comienzo de la ruptura del folículo, que es el quistecito que contiene al huevito dentro, hasta la total extrusión del huevito. En la fotografía se aprecia claramente el ovario. La protuberancia rojiza del centro es el folículo, desde donde emerge una especie de huevecillo amarillo que contiene al óvulo en su núcleo. Es el debut en cámara de una de las semillas de la vida. Esto se le puede mostrar a alumnos de medicina, biólogos, etcétera, para que ellos visualicen directamente cómo se ovula. Las imágenes fueron publicadas de inmediato en varios portales científicos como un hallazgo sin precedentes, pues hasta la fecha las únicas imágenes nítidas del proceso pertenecían a animales. Bueno, luego del ovario tenemos a las trompas de falopio. Ya vamos a ver en detalle el ciclo ovárico y cómo se produce esta maduración y esta ovulación, ¿no? Ahora estamos describiendo al sistema reproductor femenino. Bueno, las trompas de falopios están divididas por capas, tienen esta parte que es las fimbrias, ¿sí? Esto de acá que se llama infundíbulo, ¿sí? Después tienen la parte de la ampolla, el istmo, ¿sí? Y por último se une al útero. La trompa de falopio tiene la función de, por medio de las fimbrias, que se van moviendo así como dedos, agitarse y asegurar el proceso de la ovulación, y también crean como una corriente que lo que hacen es succionar al óvulo al interior de la trompa de falopio. Una vez que está dentro, en el primer tercio de la trompa de falopio, se tiene que producir la fecundación. Si no se produce en este primer tercio la fecundación, probablemente esa mujer, ese ciclo no va a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el óvulo se muere. Por más que lleguen los espermatozoides, van a encontrarse con un óvulo sin vida. Entonces, las trompas de falopios en su interior son como una tela terciopelada, tienen como micropelos, entre comillas, esos micropelos, que se llaman cilios, que lo que hacen es barrer al óvulo, porque el óvulo es una célula que no tiene movimiento, ¿sí? Es tosca, no tiene movimiento, a diferencia del espermatozoide. Entonces las trompas de falopio con los movimientos peristálticos del cuerpo va desplazando al óvulo hacia el útero. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, ya más o menos las nombré. Se mueven para atrapar al óvulo, es el lugar donde se produce la fecundación, y tienen cilios que desplazan al óvulo hacia el útero. Esas serían las funciones. Muy importante. Hay veces donde la implantación, o sea, el óvulo fecundado, por alguna razón, queda ahí en las trompas de falopio y comienza a desarrollarse el embrión ahí en las trompas de falopio. Esto se llama embarazo ectópico, embarazo fuera de lugar, y debe extirparse porque corre riesgo de una ruptura en la trompa de falopio y es muy grave. Ahora vamos a ver
en unos poquitos minutos cómo se da el proceso de fecundación. Están haciendo las conexiones nerviosas. Forma el oído. A oír, la boca, le chupa el dedo. Esto se llama desarrollo embrionario, ¿no? Todo este proceso a partir de la fecundación. Llega el momento en que tiene que nacer. Y ahí se ve cómo empieza a salir el cuerpo de la mamá. Fíjense que es como sacar a un pie adentro de una bota el proceso. Que se dilata el cuello del útero, las contracciones del útero suban, el bebé es empujado hacia el exterior por medio de la vagina, ¿no es cierto? Ahí tiene que rotar, ¿sí? Y en las últimas contracciones nace. Bueno, el útero, ya que hablamos en el video anterior, está formado por, tiene el tamaño de un puño aproximadamente, ¿sí? Fíjense que en esta imagen, en la imagen de la izquierda, se lo ve recostado hacia adelante, ¿sí? Al útero, se puede ver la vagina, ahí le señalo la vagina, y el útero recostado hacia adelante. Algunas mujeres lo tienen recostado hacia atrás, pero eso es una cuestión anatómica nada más, incluso algunas mujeres hasta tienen dos úteros. Bueno, el útero está formado por 3 capas de tejido, desde la más externa, ahora nos vamos a la imagen de la derecha, a la más interna son el perimetrio, la más externa, la más gruesa que es el miometrio, mio viene de músculo, y la más interna que es el endometrio. Vamos por partes. El perimetrio es una cápsula que simplemente protege, es una capa de cerosa, digamos que lo protege al útero, lo mantiene en posición. El miometrio es re importante porque se contrae al estar formado por músculos muy gruesos, muy potentes, muy elásticos. Estos músculos tienen la capacidad de contraerse para permitir la expulsión del bebé, pero sin ir tan lejos al parto, permite que la mujer todos los ciclos pueda menstruar, ¿sí? Pueda eliminar
esa capa del endometrio, lo que me da pie a hablar de la capa más interna. Este endometrio, capa más interna, endo quiere decir adentro, es la capa más cambiante del útero porque es la que se va engrosando y afinando de acuerdo en qué momento o en qué periodo del ciclo menstrual está la mujer. Ya lo vamos a explicar con un poco más de detalle cuando veamos ciclo menstrual. Denme unos minutitos. Ahí tienen, bueno, esta imagen a mí me gusta mucho porque nos da el proceso de, no solo porque la hice yo, sino porque nos da la liberación del óvulo, que es el proceso que se llama ovulación. Las fimbria, que son estos dedos, lo que hacen es atrapar al óvulo y meterlo dentro de la trompa de falopio, ¿sí? Es lo que veíamos en el primer GIF. El óvulo, que es fecundado en el primer tercio, luego empieza a dividirse hasta que se produce la implantación o anidación, ¿sí? Acá se produce el desarrollo embrionario. Si no hay embarazo, este óvulo fecundado directamente se elimina. El cérvix, acá lo tienen, acá lo voy a marcar. El cérvix es el lugar que une, es un puente entre el útero y también entre la vagina. Es un lugar que tiene muchos canales, muy ácido, y es donde va a mirar el médico, después más adelante en la próxima diapositiva vamos a ver, es donde va a mirar el ginecólogo cuando hace la colposcopía, ¿sí? Al igual que el médico con un bajalengua nos abre la boca y nos mira las amígdalas si las tenemos inflamadas o no, el ginecólogo o la ginecóloga se dan cuenta cuando ese cérvix o cuello del útero está inflamado y puede detectar a tiempo, por ejemplo, células precancerosas. En esta imagen les decía, bueno, la vagina está por debajo del cuello del útero y acá se puede ver un cáncer, ¿sí? De cuello uterino, acá lo tienen, que tiene 2 centímetros aproximadamente según esta imagen, ¿sí? Y es lo que puede llegar a detectar el ginecólogo en una colposcopía. Por eso es importante, a partir de que inicio las relaciones sexuales, hacernos los Papa Nicolau y las colposcopías tal y como con la regularidad que nos indica el ginecólogo. La vagina es el canal de parto, porque es el canal por donde va a salir el bebé, ya vimos, es tan muscular que puede estirarse para dejar salir al bebé entero y volver a la normalidad un poco tiempo después de haber parido la mujer. Es el lugar por donde va a menstruar la mujer y es el lugar por donde va a recibir el pene durante una copulación. El ciclo sexual femenino es un proceso que está guiado por hormonas y que producen cambios tanto a nivel funcional, a nivel fisiológico, como a nivel psíquico o emocional, ¿sí? Las mujeres no somos locas, somos hormonalmente muy cambiantes. Por eso es que estos hormonas es una palabra que viene de humor. Entonces nuestro humor es cambiante porque estamos guiadas a través de un torbellino de hormonas durante todo el mes. O sea, prácticamente todas las semanas tenemos un cambio hormonal. Comienza en la pubertad el ciclo sexual femenino, o sea, cuando la mujer menstrua por primera vez, y termina en la menopausia, o sea, con el fin de la vida fértil de la mujer. Bueno, esto es para mis alumnos, para la charla en vivo, lo dejo, lo paso de largo. Acá tenemos parte de la explicación, ¿sí? Esta imagen que nos va a servir para explicar el ciclo menstrual. Cuando hablamos del hipotálamo y la pituitaria anterior, estamos hablando de un sistema de glándulas que tenemos en nuestro cráneo, ¿sí? El hipotálamo está por debajo del cerebro y la pituitaria anterior está justamente en el centro de nuestra cabeza. Estas glándulas que están íntimamente relacionadas se coordinan entre sí y regulan todo el proceso. Cuando el hipotálamo, que es esta región de acá, arriba, empieza a producir hormonas, lo que va a hacer es estimular a esta región de acá abajo llamada pituitaria anterior o hipófisis anterior o adenohipófisis a que comience a producir sus hormonas gonadotrópicas. ¿Cuáles son estas hormonas?
la FSH y la LH. La FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Cuando comienza a producir la FSH, en el día 1 del ciclo. ¿Cuándo es el día 1 del ciclo o el primer día del ciclo menstrual en la mujer? Fíjense, coincide cuando la mujer comienza a menstruar, ¿sí? Comienza a desprenderse de todas esas paredes del endometrio. ¿Qué va a hacer la FSH? Va a actuar sobre el ovario. Lo que va a hacer en este tiempo, fíjense la llave roja que tienen ahí, lo que va a hacer es madurar al óvulo, incita, estimula a la maduración del óvulo. Una vez que el óvulo está maduro, el óvulo comienza, bueno, dentro del ovario comienza a secretarse estrógenos. Estos estrógenos lo que van a hacer es comenzar a vascularizar o hacer que crezca el endometrio. Pero cuando el óvulo está maduro, automáticamente el hipotálamo lo detecta y otra vez estimula la hipófisis anterior o la pituitaria anterior para que comience a segregar la otra hormona gonadotrófica que se llama LH o luteinizante. Esta hormona va a producir unos cambios. Primero va a producir la ovulación, fíjense ahí en el recuadro. La salida del óvulo del interior del folículo. O sea, sale de adentro del ovario el óvulo. Es atrapado por la trompa de Falopio, ya lo vimos. Cuando este óvulo sale, el folículo que contenía el óvulo, ¿sí?, se va a convertir, acá lo marco, en el cuerpo lúteo o amarillo. Entonces la hormona luteinizante lo que va a hacer es estimular al cuerpo lúteo para que actúe como una glándula temporaria. Este cuerpo lúteo amarillo lo que va a hacer es comenzar con la producción de progesterona. Progesterona lleva adelante la gestación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Duplica directamente las paredes del endometrio. Lo prepara el endometrio para una posible implantación del conjunto de células fecundadas. En el caso de que no haya ovulación, el cuerpo lúteo comienza a desaparecer, ¿sí? Comienza a desaparecer, se deja de producir LH, ¿sí? Si no hay LH, no hay cuerpo lúteo, se deja de producir progesterona y la mujer arranca un nuevo ciclo otra vez con otra menstruación, ¿sí? Si hay fecundación, suben los niveles de LH, suben los niveles de progesterona para que se mantenga el endometrio para la implantación y el desarrollo embrionario. Ahí tienen en esta imagen, que la hice yo cuando estudiaba, se puede ver el desarrollo del folículo, ¿sí? Se puede observar también el proceso de ovulación de una manera más esquemática y cómo el folículo se convierte en cuerpo lúteo amarillo. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo amarillo se reabsorbe y queda solo una pequeña cicatriz en el ovario, ¿sí? Se reabsorbe totalmente, no pasa nada. La mujer trae al nacer 400.000 folículos en estados inmaduros totalmente, o sea, 200.000 más o menos por cada ovario, de los cuales va a madurar unos 400 en toda su vida fértil, o sea que tiene folículos de sobra. Cuando la mujer madura más de un folículo, tiene probabilidades de tener mellizos o trillizos. Cuando libera en ese proceso de maduración y libera en la ovulación 2 o 3 óvulos maduros, va a tener probabilidades de tener mellizos o trillizos. Por eso se dice que viene por una cuestión genética, porque es la mujer la que va a determinar si va a haber mellizos o trillizos, porque tiene que ver con la cantidad de óvulos que va a madurar la mujer. Y no tiene nada que ver con los gemelos. Los gemelos provienen de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide. Bueno, ahí tienen, fíjense en este GIF, cómo se ensanchan las paredes del endometrio y una vez que llegan a su fin, si no hubo embarazo, se eliminan a través de una menstruación. No se rompe ningún vaso sanguíneo, no se rompe ninguna arteria, simplemente en ese proceso se elimina, que dura de 5 a 7 días aproximadamente, 3 días, se elimina el endometrio, que es esta capa interna del útero que se había preparado para la implantación. Si no hubo fecundación, se elimina.
y se vuelve a hacer el ciclo siguiente, ¿sí? Por eso es tan cambiante. Bueno, y acá tienen de forma esquemática la parte de esta primera parte donde la mujer no queda embarazada y esta segunda parte donde sí queda embarazada. Lo voy a explicar rápidamente. La mujer comienza su ciclo, ¿sí? Comienza su ciclo el día 1, por supuesto, pero puede ser el 7 de octubre, el 4 de noviembre, no importa, se llama el primer día porque la mujer ve su sangrado, entonces el día 1, el día que la mujer visualiza ese sangrado, ¿sí? Por eso es tan importante esa fecha, porque nosotros tenemos que anotar, incluso vienen aplicaciones ahora donde la mujer anota el primer día de sangrado. Ese es el día que comienza su ciclo. Entonces, cuando comienza su ciclo, las hormonas hipotalámicas comienzan a madurar un óvulo, ¿sí? La FSH comienza a madurar el óvulo. Hacia la mitad del mes, la otra hormona hipotalámica también, o de la pituitaria anterior, que es la LH, comienza a producir la formación del cuerpo lúteo amarillo, pero para eso tiene que estimular la ovulación. Entonces, cuando el óvulo sale del interior del ovario, se forma el cuerpo lúteo amarillo. Este produce progesterona, que lo que hace es duplicar las paredes del endometrio. Si no hubo fecundación, el hipotálamo deja de producir LH. Si no hay LH, el cuerpo lúteo amarillo deja de producir la progesterona y se produce una nueva menstruación, lo ven acá. ¿Qué pasa en el caso de que, fíjense, es todo lo mismo, ¿no? O sea, se madura un óvulo, llegado a la mitad del mes empieza a actuar la LH, que lo que hace es producir la ovulación, ¿no? Se produce la fecundación. Esta fecundación lo que va a hacer es hacer que el cuerpo lúteo, al contrario, no desaparezca, sino que comience a crecer, ¿sí? Crezca, y cuanto más crece, más progesterona va a haber en el organismo y por lo tanto las paredes del endometrio más reforzadas van a estar. A los 8 días de haberse producido la fecundación, fíjense, lo marco acá, este conjunto de células fecundadas comienzan a segregar una hormona que es detectada en los test de embarazo y se llama la hormona gonadotrófica coriónica humana, que se representa así con esas letras GCH. Esta hormona lo que hace es directamente ir a la hipófisis y avisarle al hipotálamo, y avisarle al hipotálamo y decirle, hay embarazo. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? En vez de dejar de producir la LH, lo que hace va a aumentar los niveles de LH, ¿sí? Va a aumentar los niveles de LH porque hay embarazo. Entonces, estos niveles de la luteinizante lo que van a hacer es que el cuerpo lúteo amarillo crezca y por lo tanto produzca más progesterona. Y esto va a mantener las paredes del endometrio vascularizadas para que este embrión pueda desarrollarse. Eso es todo.